Saludos a todos, este es un video que durante años lo tenía pensado hacer y considero que es necesario mostrar al mundo, ya que como lo habrán podido ver, es el día más triste que se vive en Croacia todos los años. Si quieren saber más de la historia de este país y el porqué de esta triste fecha, quédate conmigo en un nuevo recorrido. Sean todos bienvenidos. Comienzo por decir que todos pasamos aniversarios que inevitablemente vamos a recordar tristemente en el calendario, como cuando por ejemplo pierdes a tus padres, hermanos, amigos, o en el caso de Croacia, el 18 de noviembre de cada año se recuerda el Día de la Memoria de quienes perdieron la vida en Vukovar, la ciudad valiente de Croacia. Y ya para entrarlos en contexto, les explico que el 18 de noviembre se vive en toda Croacia un día de recogimiento, memoria y reflexión especial, y sobre todo en Osijek. La ciudad vive de forma particular esta fecha al estar tan cerca de Vukovar, ciudad que resistió tras un asedio de 87 días y que finalmente cayó en manos del ejército yugoslavo por allá en noviembre 18 de 1991. Este hecho no solamente marcó a los habitantes de toda Croacia, sino que en Osijek se vivió con profunda tristeza y se recuerda en cada ocasión con velas y actividades que buscan mantener viva la memoria colectiva. En Osijek, como verán, el recuerdo se vive con mucha intensidad, ya que durante la Guerra de Independencia, la ciudad, por su cercanía con Vukovar, sirvió de refugio para cientos de desplazados que huían de esa ciudad, ya que había constante amenaza de bombardeos a finales de ese 1991. Osijek, por supuesto, se unió con sus vecinos al este, proporcionando ayuda y apoyo moral. Esa relación histórica entre ambas ciudades, Osijek y Vukovar, se representa con cada vela encendida que recuerda a los caídos y a los sobrevivientes de la guerra. Es así como van a ver ustedes que durante los días 17 y 18 de noviembre se dejan ofrendas en algunos monumentos con un silencio que se siente en el ambiente de máximo respeto. Actividad del recuerdo que continúa el 18 de noviembre, cuando es la fecha más triste que se recuerda en toda Croacia. Después de casi 3 meses de agresión brutal entre agosto a noviembre de 1991, cae Vukovar, muriendo 2.717 defensores croatas y unos 22.000 habitantes de Vukovar terminan en el exilio, además de varios miles de defensores y civiles que pasaron por campos de concentración serbios, 300 de los cuales nunca regresaron, un número de caídos, torturados y desaparecidos que hasta el día de hoy se estiman, y como en toda guerra es muy difícil saber las cifras oficiales, ya que el tiempo va pasando y ocasionalmente aparecen fosas comunes y la información de nuevos hechos sale a la luz pública por cuentagotas. La noche del recuerdo a las víctimas de Vukovar se vive desde el 17 de noviembre, cuando familias enteras, con niños, ancianos y veteranos, participan en un evento que combina la solemnidad con un sentimiento de unidad nacional que se hace por toda la calle Vukovar, una gran avenida que se encuentra desde el centro de Osijek hasta las afueras, un evento que también se repite en cientos de lugares por todo el país que tienen calles con el nombre de Vukovar.
Y el camino por toda la calle Bucovar se verá así durante los días 17 y 18 de noviembre todos los años, cubierta por velones en ambos lados de la vía. En el caso de Osijek, la extensión de la calle o avenida Bucovar, como la quieran llamar, alcanza más de 7 kilómetros, en los que cada metro de ese recorrido verán una vela de familias, grupos de estudiantes, trabajadores y colectivos de veteranos que dejan silenciosamente sus ofrendas. Ustedes pueden ver que detrás de mí hay gente que viene con sus velas. Es difícil pedirles un testimonio. La gente no habla y llega a determinados lugares a poner las veladoras. Uno de los puntos especiales aquí en Osijek es el Red Ficho o el Fiat rojo. Ya nos vamos acercando a él y les voy a mostrar cómo está en estos momentos. Ya sobre las 6 de la tarde, la gente va saliendo de su jornada laboral y ahí se van a reunir muchas personas a rezar, a poner las velas y a hacer este recorrido que estamos haciendo, de caminar toda la avenida Bucovar a darle una especie de homenaje y recuerdo a las personas que cayeron en esa guerra de independencia de Croacia. Uno de los puntos claves para entender el fervor y respeto con el que se conmemora el Día de Víctimas de Vukovar es en este monumento llamado el Red Ficho, donde se representa una acción que muestra la resistencia croata frente al ejército yugoslavo de aquel entonces, que en algún momento fue considerado el cuarto ejército más poderoso del mundo. Y es aquí mismo, para no extenderme mucho en la historia, que un propietario de un Fiat atravesó en plena vía su auto para evitar la llegada de tanques, y en ese desafío desigual, un tanque pasó por encima del auto y la historia quedó plasmada aquí, y la pueden conocer más en una historia que hice antes sobre el Red Ficho, que les recomiendo mirar. Por ahora continúo por este recorrido por la avenida Vukovar, describiendo todo lo que se observa. Y mientras continúo avanzando por esta gran avenida Vukovar, la escena se repite, encontrando velones al lado y lado de la vía, que si se detienen a observarlos, muchos de ellos tienen la forma de la torre de agua de Vukovar, una gran estructura desde la que los croatas, con apenas armamento ligero, resistieron hasta donde pudieron y donde cada día se izaba la bandera en símbolo de independencia y lucha por su soberanía. Resulta sorprendente ver en una ciudad como Osijek, la cuarta de Croacia, con poco más de 100.000 personas, que prácticamente todas las personas guardan recuerdo y respeto por la memoria y se unen a esta conmemoración, dejando una vela sobre la vía. Hago una pausa en el recorrido para mostrarles que este día se siente a plenitud en toda la ciudad, en el que, por ejemplo, en el Teatro Nacional, por casualidad se proyecta un video en el que muestra de forma continua los daños sufridos por el edificio durante la guerra. Y es que Osijek, a pesar de estar tan cerca de Vukovar, nunca cayó y su resistencia fue feroz. El camino por la avenida Vukovar es algo extenso, son más de 7 kilómetros y en este punto he llegado apenas a 5. De aquí en adelante ya son las afueras de la ciudad
y el frío de noviembre me ha convencido llegar hasta este punto para concluir que el Día de la Memoria de Vukovar en Osijek es un ejemplo de cómo la comunidad puede convertir el dolor en fuerza y la tristeza en esperanza. Las velas iluminan las calles, no solo recuerdan a las víctimas, sino que también simbolizan el compromiso de construir un futuro más brillante para las generaciones venideras en Croacia. Y así este país relativamente joven se ha reconstruido siendo un ejemplo para muchas naciones, en un espacio en el que la memoria y el respeto prevalecen. Y por estas causas decidí quedarme en Croacia. El camino iluminado con velas por toda la avenida Vukovar tiene sus momentos de silencio, de pequeñas euforias, de personas que se acercan a poner una ofrenda, de niños que en la compañía de sus padres tienen espacios íntimos de familia y donde por tantas situaciones vividas mientras se camina es difícil describir lo que les he mostrado, sin profundizar mucho en una guerra ya superada, pero que aún es un hecho incómodo para hablar con bastantes personas aquí, lo que es entendible. Por eso este es mi pequeño homenaje a un país que me ha dado bastante y del que esta marcha y esta fecha han dejado bastantes enseñanzas como el amor incondicional y el respeto al país. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y espero te haya gustado y servido de reflexión esta historia. Seguimos explorando historias, momentos y lugares en estado natural viajero. Reciban un saludo. Hasta pronto. Chao.